Ahora vamos a dar paso a nuestra segunda charla de esta tarde dentro del espacio Conexiones Alternativas. En este caso vamos a tener, ¿sí? La presentación es una charla que se titula Transformar el proceso de aprendizaje para entender la diversidad. Fíjense, un tema muy interesante, actual, no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial. Y aquí quiero presentar a María Paulina Tello. María Paulina es licenciada en Educación con una maestría en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Es también educadora internacional de Bachillerato Internacional desde 2016 y visita constantemente y realiza talleres en toda América Latina. En este taller vamos a tener la oportunidad de mirar cómo atender a la diversidad a través de entornos virtuales, ¿no? Y de esta forma potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Así que les invito también a poner todos sus sentidos activos en esta charla taller. Muchísimas gracias, Paulina, y bienvenida a este espacio. Gracias, Nela. Para mí es un gusto siempre estar en estos espacios. El compartir con docentes es maravilloso y representar pues a la universidad también en este tema de los entornos virtuales y justamente la diversidad. Si me permites compartir pantalla, ¿puedo hacerlo? Sí, claro que sí, María Paulina, puedes compartir. Para mí es un gusto nuevamente. Nosotros hoy día me han encargado que hable sobre justamente la diversidad en estos entornos remotos o en entornos virtuales, que definitivamente nos dieron un giro muy importante este año y nos ha dado, y como docentes nos enfrentó a un cambio de 180 grados muy, muy distinto a la realidad que vivíamos en febrero de este año. Todavía recordamos hace muy poco tiempo lo que estábamos haciendo en aulas. Vamos a ver en esta charla, vamos a ver 3 objetivos importantes, que es identificar las características de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entornos personales de aprendizaje, enfocados hacia la diversidad. Vamos a hablar sobre potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes y vamos a reconocer diferentes estrategias y recursos que están a nuestra disponibilidad para trabajar con los estudiantes, ¿sí? Vamos a identificar, yo he tomado un tema muy interesante para esta charla, que es justamente los entornos virtuales de aprendizaje o los entornos personales de aprendizaje. Este es un concepto que nace aproximadamente hace unos 15 años, cuando nos vemos enfrentados hacia una web o hacia un aprendizaje en la red que nos sobrepasó. Hace muchos años el aprendizaje nos enfocábamos directamente desde el maestro, las bibliotecas y demás, y vimos un giro importante en educación hacia todo lo que tiene que ver con los espacios de aprendizaje personales, sobre estos entornos de aprendizaje en los que nos vimos inmersos hace algunos años cuando se generó esta web 2.0. En este cambio, en este paso importante de la educación, o en este giro importante de la educación, todos los educadores y entendidos en el tema nos dimos cuenta que el fijarnos bien en los entornos para el aprendizaje de nuestros estudiantes era necesario, inevitable y abrumador. Y este año en especial, y este concepto, retomando, este concepto se ha dado ya de mucho tiempo atrás, pero lo venía manejándose, digamos, de una manera muy estable. Pero este año se potenció, se multiplicó por 1000, por millón, justamente el enfoque que debemos darle a estos entornos de aprendizaje. Nosotros ya veníamos trabajando como docentes en manejando las TICs en el aula, manejando la tecnología en aula, en algunos casos
algunas instituciones un poco más rápido, otras instituciones un poquito más lento, pero al fin y al cabo permitiendo a los estudiantes tener esta conexión con la virtualidad, esta conexión con la tecnología. Pero hoy, en este año, como les digo, se potenció y se generaron cambios importantes de los cuales nosotros como educadores estamos atentos y también muy enfocados hacia el entorno de la diversidad en estos entornos, ¿no? Entendamos que este PLE que le llamamos en español, o EPA también, o por sus siglas en inglés del Personal Learning Environment, podemos darnos cuenta que son todos estos recursos o fuentes que tenemos para alimentar nuestro aprendizaje o toda la información que requerimos, pero a través de la conexión que nosotros logramos a través de la web, ¿sí? Son todas las fuentes de información, los blogs, los periódicos, las páginas, los sitios web, que ahora nuestros estudiantes están teniendo un contacto muchísimo más vivencial y exponencial a lo que venía, hasta lo que hacían en febrero de este año, ¿no? Todas las herramientas digitales que nosotros contamos ahora para trabajar con nuestros estudiantes y también la forma en que nos comunicamos, es decir, la obtención de los recursos, la organización de los mismos y la comunicación de esta información, ¿sí? Entonces, nos unimos todos estas piezas para hacer un engranaje que justamente forma este EPA o este PLE que le llamamos este entorno personal de aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la diversidad. Como docentes nos manejamos siempre dentro de un ciclo, ¿no es cierto? Cuando hablamos y estamos haciendo para nuestras planificaciones, para trabajar con los equipos, para trabajar con los chicos, estamos repitiéndonos constantemente cómo estamos aprendiendo, dónde aprendemos, qué recurso utilizamos, con qué herramientas contamos y con quién estamos aprendiendo. Cuando planificamos, tenemos presente esto justamente teniendo como objetivo principal que nuestros estudiantes son diversos, que nuestras aulas son diversas. Lo hemos mencionado en varias ocasiones y en charlas, nosotros no tenemos grupos de estudiantes homogéneos, sino totalmente heterogéneos, y pensando en esto y teniendo esto como presente, nosotros podemos lograr generar estos entornos personales de aprendizaje enfocados en todos los estudiantes, enfocados en todas sus necesidades, ¿sí? Yo he unido justamente este PLE, estos espacios de aprendizaje con teorías del aprendizaje, con 3 teorías muy importantes del aprendizaje: la sociocultural, la constructivista y la conectivista, ¿sí? Cuando hablamos de la sociocultural, nosotros estamos haciendo referencia justamente a todo lo que mencionaba Piaget cuando decía que el aprendizaje es social, cuando nosotros conectamos el aprendizaje con nuestros estudiantes, con lo que ellos manifiestan, con las relaciones que ellos van construyendo en su proceso de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, generado este aprendizaje, nosotros vemos que si mantenemos la vista en esta diversidad que tienen los chicos, vamos a lograr que haya una interdependencia positiva. Es decir, que los chicos ya empiecen a asumir un aprendizaje distinto al que ellos manejaban antes y ellos asumen el rol protagónico en este aprendizaje, ¿sí? Ellos dependen todavía de justamente una guía, que somos nosotros, pero ya el papel ha cambiado mucho, toda la información ahora viene de ellos más que de la nuestra. No, recordemos cómo nosotros aprendíamos. Nosotros teníamos, la única fuente de información era el docente y en muchos casos los padres. Y a medida que íbamos creciendo, tal vez ya íbamos buscando otras fuentes de aprendizaje. Ahora, desde los más pequeños, ya desde preescolar, ya tienen acceso a otras fuentes de información. Pero todavía sigue existiendo este rol del docente, del guía, del tutor, que encamina la información. Nosotros ahora moldeamos esa información, pero al ponerles a los chicos, a los estudiantes, de protagonistas del aprendizaje, generando estos espacios, estos entornos de aprendizaje, que lo vamos a ver más adelante, vamos a lograr que esta interdependencia, que va a continuar, porque nuestro rol como docentes
sigue, va a ser muy positiva y no definitivamente atada a que lo que diga mi profe es lo que funciona o lo que realmente vale. Ya vemos que esto ya dejó de existir tiempo atrás y este año fue más evidente aún. La interacción, es decir, toda esta relación que tenemos con los estudiantes es muy activa, ¿sí? La responsabilidad ya de los estudiantes se vuelve muy individual, es decir, yo soy responsable de lo que aprendo y de dónde obtengo esta información y me vuelvo solidario con la misma, con lo que leo, con lo que recibo, con lo que percibo, con lo que comparto, ¿sí? Todo esto relacionado con este aprendizaje sociocultural, que no deja de tener un papel protagónico en el aprendizaje, ¿no? Las competencias muy conectadas hacia las actitudes y hacia lo cognitivo. Después vemos que otra parte importante, otra teoría importante del aprendizaje es la constructivista y ahí nos enfocamos mucho en los intereses y las necesidades que tienen los estudiantes. Cuando nosotros hablamos del constructivismo, recordemos que hacemos una mención muy importante o un enfoque muy importante en este andamiaje del conocimiento. Cuando nosotros partimos de lo que los chicos saben y nosotros sobre eso vamos construyendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nueva construcción de nuevos conocimientos. Es un andamiaje. Pero este andamiaje no funciona cuando no está conectado con los intereses, las necesidades individuales de los estudiantes y esto generado también a través de las estrategias motivacionales que tengamos como docentes, como guías, como tutores. No podemos dejar en el área constructivista todo lo que tiene que ver con las metodologías activas, los aprendizajes basados en proyectos, en problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autodirigido. Este concepto es muy interesante y se ha dado, y ahora se está dando mucho más impulso cuando ponemos al estudiante en el centro de su aprendizaje, en el centro de su propio crecimiento, nos damos cuenta que el tener estas posibilidades le genera primero una autoestima muy elevada, distinta a la que manejaba antes cuando él es responsable y él empieza a dirigir sus propias fuentes, buscando sus propias fuentes de información, sus propios medios de comunicación, porque ya es responsable y es autónomo en cuanto a su conocimiento. Nosotros generábamos antes en aulas, generábamos los espacios para que los chicos compartan, para que los chicos investiguen y a través de estas investigaciones se generen sus dudas, sus cuestionamientos y pasen y empiecen a formar nuevos conocimientos. Nosotros generábamos eso. Ahora los chicos están autogenerándose ese mismo conocimiento y ya no tal vez a través de las fuentes que nosotros les dábamos. Hace algunos meses les decíamos, indaga aquí, vamos a bibliotecas, saquemos estos libros, veamos tal cosa. Ahora nos damos cuenta que los chicos saben ya el tema que íbamos a nosotros introducir en la clase o el conocimiento, ellos ya lo habían visto antes, ya habían indagado, ellos ya están buscando diferentes fuentes, ya no tenemos ese estudiante probablemente hace un par de meses o años muy pasivo, ¿no? Que esperaba que la información llegue y que lo que me diga mi profesora y me permite investigar, pues voy. Ahora ya no, ahora ellos ya van generando estos mismos espacios de aprendizaje y somos nosotros como docentes los que vamos a generar que estos espacios sean los más adecuados y que ellos construyan sus propios entornos, ¿sí? Este constructivismo también va muy de la mano con la relación entre el conocimiento y la personalidad. Es decir, volvemos a los intereses y necesidades, preferencias y mis capacidades. Entonces, recordemos que todas las capacidades de nuestros estudiantes son distintas. No perdamos ese enfoque, ¿no? La diversidad en aulas, la diversidad en cuanto a las formas de aprender, a cómo yo recibo la información y cómo la transmito y cómo hago justamente genero este espacio interno, mental, cognitivo, que hace que yo
transmita las cosas de una manera muy diferente a las que hacen el resto de personas, y nuestros estudiantes les pasa lo mismo, pero está relacionado con lo que yo sé, con lo que yo viví. Volvemos al tema del aprendizaje socio y cultural, ¿no es cierto?, que tiene relación al entorno donde yo crecí, qué aprendí, cómo aprendí y la personalidad que tengo. Entonces, ahí vamos entendiendo cómo vamos generando estos espacios. Estos tres aprendizajes, ahora vamos al tercero, que es el que le estamos dando mucho más impulso ahora. Este aprendizaje cognitivista viene de Simmons más o menos desde el año 2008, 2009 tal vez, que nace este concepto y se une a mi parecer, por eso los he unido los tres, a formar esta maravillosa conexión importante para generar estos entornos. En este conocimiento, en este aprendizaje cognitivista, las conexiones que se establecen dentro de esta sociedad digital es la que nos permite aprender de otra manera. Recordemos el tema constructivista, recordemos el tema social, y ahora nos pasamos a este cognitivista, que es muy, muy, muy interesante. Este aprendizaje también nos permite valorar la diversidad, nos permite valorar justamente lo que nosotros estamos repitiendo como docentes muchas veces en aula, la diversidad en opiniones, la mentalidad abierta a recibir, receptar diferentes perspectivas, y esta conexión con la web de otra manera, para yo aprender de otra manera, es la que va a permitir que los estudiantes logren destacarse independiente a las habilidades más desarrolladas o menos desarrolladas que tengan, o las destrezas que han ido consiguiendo a través de los años de su escolaridad, de su aprendizaje, sin importar en qué año estén, porque esto estamos conectando, o estos conceptos los aplicamos desde los chiquitos, primaria, secundaria, universidad, porque frente a todo lo que estamos viviendo, a esta virtualidad, que para muchos ha sido desafiante, para otros ha sido un nuevo camino de aprendizaje, va a permitir que ellos reconozcan en dónde están, hacia dónde quieren ir, y desarrollen sus propias habilidades, sus propias destrezas, y se permitan ellos conectarse con el mundo, conectarse con todo lo que nos está rodeando. Los chicos ya se conectaban con redes, ya veíamos que las redes sociales cumplen un papel muy importante, roles importantísimos, inclusive asumiendo roles de padres y asumiendo roles distintos a los que tal vez nosotros hace algunos años hubiéramos pensado. Pero este aprendizaje es el que les va a dar a los estudiantes un papel protagónico definitivamente en el rol de su conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de esta red de aprendizaje de los alumnos, yo lo quiero mencionar como criterios de decisión. ¿Cómo vamos a decidir? Como docentes, lo hemos mencionado, somos una guía, somos tutores de nuestros estudiantes. Una guía que cada vez tiene que ser más flexible, una guía que evoluciona. El primer criterio que yo creo de decisión es el de evolución, porque nosotros estamos en un crecimiento cíclico, continuo, tanto de alumnos como maestros. Y lo enfoco mucho hacia los maestros, porque los chicos están de carrera aprendiendo, construyen montones de cosas en su pensamiento, en su crecimiento. Pero ahora, ¿qué pasa con los docentes? Si nosotros no crecemos, no nos desarrollamos, no evolucionamos con todo este aprendizaje abrumador, definitivamente no vamos a permitir que nuestros estudiantes crezcan, y tampoco nosotros, y nos vamos a estancar en un medio que nos está viniendo encima, ¿no? El aprendizaje, también un criterio de decisión muy importante, es el aprendizaje formal. Yo lo llamo así porque estamos incluyendo en este aprendizaje, cuando nosotros hablamos de aprendizaje formal o informal o estructurado, nosotros nos conectamos probablemente, o
pueden ustedes pensar en algún momento con esa estructura que teníamos cuando éramos chicos y teníamos una estructura muy establecida en cuanto a la educación, todos los chicos en fila, todos sentaditos, todos calladitos, todos escuchando a su maestro y nada más. Ese aprendizaje, si lo podríamos llamar formal o básico o clásico, sí, sigue existiendo, pero ya con otra perspectiva, con otra visión del aprendizaje. Nosotros ya tenemos esta combinación en que el formal, sí, nosotros somos su guía, somos probablemente en algunos casos su principal fuente, su principal guía de información a través de la red, pero nosotros ya vemos que esta informalidad o esta formalidad ya empiezan a converger en otro tipo de aprendizaje que el estudiante requiere. Nosotros le vamos a dar también este aprendizaje al estudiante como una optatividad, es decir, le estamos dando la posibilidad de que el estudiante, dentro de sus posibilidades, dentro de su manera de aprender, elija objetivos, elija fuentes, recursos y qué tipo de proyectos. Vamos a cambiar esta visión que tenemos del aprendizaje formal, la evolución que debemos tener como docentes y estudiantes que estamos teniendo y nos vimos empujados a hacerlo a una mayor velocidad. Permitamos elegir los objetivos. Nosotros elegimos, el ministerio, el colegio, la institución educativa nos genera, nos presenta los criterios de aprendizaje, las destrezas, las habilidades, el currículum, todo lo que tenemos que cumplir como docentes en un año de escolaridad, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos cuáles son los objetivos y demás. ¿Qué pasa si el estudiante asume esos objetivos como propios y encuentra la manera de cumplir esos objetivos y busca los recursos y encuentra los proyectos y escoge los mejores proyectos para desarrollar esos objetivos? Entonces, estamos cambiando, estamos haciendo un giro que es muy importante, propicio y necesario para esta virtualidad y este enfoque hacia la diversidad. Cuando conectamos todas estas piezas de información, estas fuentes de información, podemos tener una conectividad distinta. Hace algunos años, yo como madre les decía a mis hijos, no mires eso, evita esa página de YouTube porque probablemente es muy agresiva o lo que sea. Ahora ya no tengo que decirles que no tienen que ver, sino más bien ver desde otra perspectiva qué es lo que están viendo ellos y cómo yo canalizo esta información para que ellos puedan tomar decisiones en cuanto a qué aprenden, qué buscan, dónde buscan y cómo lo buscan. Sí, entonces esta conectividad cambia. Ya no es la prohibición la que debe primar, sino más bien un enfoque distinto hacia lo que los chicos necesitan saber y cómo van a verlo y cómo lo van a buscar. La cooperación es indiscutible, ellos están en un entorno, todos los estudiantes están en un entorno social, comparten información. Ahora no están en una relación física cercana, pero están en una relación virtual y conectiva que es muy distinta, pero no deja de tener un papel protagónico. Asumió otro rol la conexión porque está asumiendo justamente un rol también de social, afectivo, emocional con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, estos entornos digitales, estos entornos donde los chicos estaban, que antes tal vez funcionaba solo para hacer una llamada, para morirme de la risa, para conectarme con mi amigo o lo que sea, ahora ya no es solamente esa, sino que ahora me conecto con él para aprender, para conocer más sobre un tema. Ya no solamente desde el área social, entonces estas conexiones y esta cooperación ya es distinta, ¿sí? Y todo el tema que tiene que ver con las redes y demás, y que lo hemos escuchado en varias charlas de Fundación Telefónica, es justamente el tema de la seguridad y los valores. Entonces, el entrenar a los estudiantes, entrenar a los chicos para que sepan cómo deben enfrentarse a todas estas desafíos, que es el permanecer conectado
para aprender, para disfrutar, para conocer, para relacionarse, para absolutamente todo. Ya no está solo enfocado en ciertas cosas, ¿no? Ahora vamos a entrar al segundo objetivo, que es potenciar este aprendizaje. ¿Cómo logramos potenciar este aprendizaje? Démosles a los estudiantes este rol protagónico. Pensemos como docentes desde una visión empática, una visión de inteligencia emocional, que lo mencionaban en la charla anterior, justamente este tema del coaching, de esta conciencia que tengamos. Cuando ellos asumen este rol, cuando asumen que ellos son los exclusivos responsables de su aprendizaje y de este entorno que se está generando, este entorno personal de aprendizaje conectado con las redes, los estudiantes van a cambiar, van a asumir otro papel distinto al que venían haciéndolo, en que el docente es el responsable, mi papi es el responsable, mi mamá es el responsable, y todo el entorno, todo lo que estaba alrededor de ellos eran los responsables de que el niño aprenda. Ahora ya no, ahora es él el que es el responsable. Entonces ese rol protagónico y activo, démosle al estudiante. Y démosle desde una visión, sin olvidarnos, desde sus necesidades y desde sus propios intereses. Que determinen ellos sus objetivos. Cambiemos nuestro discurso como docentes y digamos, ¿cuál es tu objetivo? Si nosotros tenemos que ver este tema, ¿cuál crees tú que puede ser el objetivo que vamos a cumplir? ¿Cuál sería tu expectativa con este tema de aprendizaje, con este contenido que nos toca ver en este año de escolaridad? Entonces, vemos que el estudiante va a empezar a asumir otra postura mental, física, emocional en cuanto a estos contenidos, cuando ellos saben el objetivo que tienen que cumplir. Enseñémosles a explorar diversas fuentes, a que ellos ya amplíen este espectro que tenían de conocimiento a nuevas fuentes, a nuevas formas de encontrar la información. Ahora, antes pensábamos en fuentes de información, conexiones y demás con los chicos ya grandes, con secundaria, con los chicos de universidad, pero ahora vemos que desde los de preescolar ya están buscando, ya saben qué explorador utilizar para encontrar la información desde muy chiquitos. Entonces, cambiemos los discursos, ¿no? Cambiemos los discursos hacia qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus objetivos, dónde las vamos a encontrar, porque esto va a permitir que se desarrollen cualidades, habilidades muy grandes y sabemos que las habilidades cuando hacen esta convergencia con las cualidades, con las habilidades y destrezas, vamos a lograr esta metacognición tan anhelada de los docentes, que es esta inferencia, este desarrollo, este análisis que queremos que los estudiantes hagan desde una manera cognitiva, ¿no? Desde su desarrollo cognitivo. Obviamente vamos a fortalecer sus habilidades digitales, indiscutible, porque ellos ya van a tener otro rol, ¿no? Otro rol totalmente distinto al que tenían. Sobre los docentes, no dejemos de seguir siendo guías, pero guías, pero de un aprendizaje regulado. Este concepto también es muy interesante porque nos habla de esta modulación que debemos tener como guías. Este personaje de docente que da la información y listo, ya no funciona. Ahora cambiamos esta visión, cambiamos nuestro rol de guía, pero hacia un aprendizaje que definitivamente va a ser regulado por el estudiante y por nosotros, desde una conjugación importante, ¿sí? Fomentemos el cognitivismo sobre la base siempre de una percepción, memoria y asociación. Recordemos que el proceso constructivista no va hacia exclusivamente, vamos a enfocarnos más bien en todo lo que tiene que ver con la percepción de los chicos, con lo que ellos perciben, de cómo reciben, cuánto reciben, cómo reciben la información, ¿sí? Entonces, este proceso constructivo muy interesante y que ya le corta un poco a los receptivos. Ya no vamos en una sola vía, no es un solo canal el de la información.
Ahora la información entre el docente, entre el guía y el estudiante ya es de doble camino. ¿Qué sabes tú que no sé yo? ¿Qué sé yo que tú no sabes? Y empezamos a hacer esta conjugación muy interesante, ¿sí? Esta guía, nosotros no dejemos de guiar el aprendizaje visto desde la individualidad, ¿sí? Desde cómo cada estudiante aprende. Y también generemos estos espacios flexibles. Yo creo que la virtualidad para los docentes nos puede dar grandes herramientas y para los estudiantes que tienen formas distintas de aprender, yo creo que es una gran oportunidad. El sacar a estos chicos de un espacio muy controlado, que era el aula, donde están todos tratando de sobresalir y de hacer las cosas de acuerdo al cronograma de actividades del docente, de los profesores. Y estos chicos que no alcanzan los aprendizajes de la misma manera que los demás, que tienen estas dificultades de aprendizaje, este momento, esta virtualidad les da grandes ventajas, porque ya no tienen esa presión del grupo de acabar las actividades al mismo ritmo, porque están hechas para que todos aprendamos de la misma manera, y nosotros ya venimos trabajando tiempo atrás en enfocarnos en que los estudiantes son diversos, son aulas heterogéneas, y que nosotros debemos enfocarnos en cómo aprenden los estudiantes y no nosotros. Antes yo creo que los docentes nos enfocábamos mucho, los docentes que nos daban a nosotros cuando éramos chicos, se enfocaban en las formas de enseñanza y las metodologías, importantes siempre, pero cómo enseña el estudiante, cómo enseña el docente. Pero giramos y ahora nos enfocamos en cómo ellos aprenden, para yo modificar mi metodología, mi enseñanza, mi discurso hacia cómo ellos aprenden, y no que ellos traten de igualarse al ritmo al que yo voy a ir o al ritmo en el que yo estoy enseñando. Entonces, estos ambientes, estos entornos flexibles solo se van a generar si es que nosotros cambiamos este chip de docente y vemos las cosas de una manera distinta y vemos la diversidad como una fortaleza que nos permite a todos manifestarnos de diferentes maneras y aprender de diferentes maneras. Y el entorno virtual es preciso en estas situaciones, ¿no? Con los estudiantes. Estos elementos de los entornos de aprendizaje, personales de aprendizaje, nos permiten, yo lo he puesto dentro de un ciclo. Yo creo que es importante que como docentes tengamos presente de que un entorno es flexible y también es cíclico, o sea, comienza, acaba y se transforma y vuelve a comenzar y está girando todo el tiempo, ¿no? Tal vez no en un mismo espacio, tal vez yo lo manejaría como un espiral, ¿no? Que va y viene, vuelve, genera, cambia, crece de diferentes maneras. Nosotros buscamos información buscamos y filtramos, ahora los chicos lo hacen, buscan y filtran información. Ahí es donde estamos nosotros con una guía muy, muy inteligente, muy pausada en cuanto a la información. ¿Cómo organizamos la información? Cuando ya ellos han logrado tener la información, ¿cómo la organizan ahora? Nosotros estamos ahí para generarles estas herramientas o facilitarles las herramientas que ellos necesitan para organizar esta cantidad de contenidos que están al alcance de ellos. Guiamos también en cómo van a comunicar esta información, a través de qué herramientas, ¿sí? Creamos y ellos a partir de ahí van a crear nuevos contenidos, ¿sí? Y van a publicar y colaborar, ¿sí? Ahora, colaborar en esta creación de nuevos contenidos, van a publicar estos nuevos contenidos en la cantidad diversa de fuentes que existen, y van a colaborar también en este aprendizaje colectivo, ¿no? En este aprendizaje social y cultural que lo habíamos mencionado antes. Entonces, y vuelve a comenzar, volvemos a buscar otra información, vuelven a organizarla, van a comunicar. Entonces, estamos en un constante crecimiento. Vamos a reconocer qué estrategias podríamos y qué recursos podríamos utilizar en esta generación de estos entornos personales. A esta parte yo le he llamado decisiones clave, elecciones correctas. ¿Sí? Cinco elementos importantes: la comunicación, la expresión personal, el debate, el almacenamiento y la programación.
Todo esto, estas yo les he puesto como claves, ¿no? Cuando nosotros generemos estos entornos, estos espacios para los estudiantes, los hacemos a través de foros, de chats, del correo electrónico y demás, es decir, esta comunicación que no teníamos antes y que ahora ya tenemos. Tal vez con los chicos grandes decíamos, bueno, yo le mandé un correo electrónico, el estudiante me respondió, yo le conté. Ahora, igual, volvemos a lo mismo. Los más chiquitos ya tienen chats, ya participan en foros, ya debaten, porque ya tienen a la mano o ya tienen al alcance estas nuevas herramientas que probablemente si no estuviéramos en esta virtualidad no les hubiéramos dado acceso. Y ahora ya tienen acceso. Entonces, pensemos en cómo estamos utilizando la información y cómo estamos permitiendo a los chicos manifestar estos hallazgos de la información a través de qué. ¿Sí? Y también se vuelven expresiones personales, porque yo ya la información que tengo, ya la comunico a través de diferentes fuentes, pero ya es un recurso personal mío, ya es un recurso que yo lo utilizo para comunicar estos conocimientos, para comunicar la información que tengo a través de blogs. Ya tengo estudiantes chicos pequeños que tienen ya blogs, que ya están abriendo porque les parece interesante poner en debate ciertos conocimientos que han adquirido. O sea, ya nos vemos enfrentados a otros desafíos como docentes y guías, ¿no? Estos debates ya los empujemos a que los chicos generen esta información, pero a manera de un debate sano, un debate constructivo de la información, ya a través de los chicos ahora todo, por pequeños que sean, ya estamos oyendo que quieren utilizar ciertas herramientas para elegir muchas formas de contenidos o diferentes maneras de aprender y que probablemente nos llaman mucho la atención, pero facilitemos estas herramientas para que los chicos puedan generarse otros conocimientos y sean ellos los principales, los centros de atención, ¿no? Centros de atención de su aprendizaje, de su conocimiento. ¿Dónde estamos almacenando? ¿Qué decisiones claves estamos utilizando? ¿Dónde lo hacemos? ¿De qué manera organizamos esta información? Todo esta cantidad de información que contamos ahora. ¿Cómo programamos esto? Es muy, cuando conversamos con los docentes y decir, es gracioso, decir gracioso y desafiante y nuevo para nosotros oír a los chiquitos decir que, bueno, si no me aparece en el calendario no voy a poder ir a la reunión. Son tan chiquitos, son tan pequeños. Entonces, ya estamos viendo que la programación ya tiene otra visión. Los chicos llegaban al colegio y seguían el caminito, llegaban al aula, salían del aula, universidad, colegio, y ahora ya vemos que esto ya se maneja desde otras fuentes, desde calendarios virtuales, desde reuniones vistas desde otra manera, pero que les permite a ellos igual aprender. Todos estos entornos son los de aprendizaje para cada uno, ¿no? Estas herramientas que tienen estos 6 puntos importantes, ¿no? Cómo colaboramos, cómo publicamos, cómo creamos, qué comunicamos, cómo lo organizamos y dónde buscar. Yo he puesto algunos sencillos ejemplos de dónde colaboramos en todos estos espacios de colaboración que son enormes, dónde publicamos la información. Y esta invitación para generar estos espacios, estos entornos de aprendizaje nuevos para los estudiantes o personales muy propios de cada uno, solo los vamos a lograr a través de un conocimiento muy profundo de cada uno de nuestros estudiantes. Ahí vamos a poder mantener una flexibilidad en el aprendizaje, en su forma de aprender, una flexibilidad importante en cómo nosotros enseñamos y generamos estos espacios, ¿no? Muy propicios, muy necesarios. En esta parte de crear también les he puesto algunos ejemplos, ahora algunas herramientas, perdón, de cómo los chicos están aprendiendo. Para muchos de nosotros, muy nuevas herramientas, y necesitamos ir más rápido, necesitamos ir corriendo a pasitos más acelerados probablemente, porque
Los chicos necesitan conocer esto para crecer, para aprender, para desarrollarse, para desafiarse. Entonces yo creo que el desafío comienza con nosotros como profesores, como docentes, y también ellos están generando sus propios desafíos, porque no pierden, no les estamos empujando a que ellos tengan sus propios objetivos también, ¿sí? La forma de cómo comunicamos, a través de qué herramientas, qué plataformas, qué facilidades tenemos, cómo estamos organizando la información y dónde la estamos buscando. En las plataformas y demás, en todas las herramientas que encontramos, yo creo que este es el momento de que la diversidad tome otro sentido. Justamente hablábamos hace poco sobre todas estas plataformas que nos están dando posibilidad de inteligencia artificial, de que la plataforma, los chicos hacen actividades y se les va abriendo diferentes ventanas de diferentes temas, de acuerdo al contenido que están viendo, de acuerdo a cómo ellos van aprendiendo. Esto a mí me ha parecido extraordinario, porque ahí ya estamos haciendo definitivamente, a través de estas herramientas, estamos haciendo diferenciación. Entonces el chico que está ahí, que domina más un tema, puede pasar a otro, y otro chico que está yendo a otro ritmo, va de acuerdo a lo que el sistema va registrando en los aprendizajes que va haciendo y en las actividades que va haciendo, va registrando el camino que va desarrollando este estudiante y le va abriendo otras ventanas, otros temas, otras actividades. Entonces, se hace diferenciación a través de la tecnología y los chicos no saben. Los chicos ni siquiera se dan cuenta que están yendo. Me dice, ya se me abrió un tema, se me abrió el otro. Mi amor, dale, puedes, tú puedes. Y ellos, el sistema es el que está haciendo diferenciación a través de esta herramienta, ¿no? Entonces, tomemos muy en cuenta. Ahora las competencias docentes cambiaron, lo que nos pedían hace algunos años ya es distinto, y este año ahora las competencias docentes son virtuales, y mis recomendaciones yo las he enfocado en estas cinco valores importantes, 5 competencias muy importantes. Ustedes probablemente podrán tener muchas más o desarrollar muchas más después de esta charla, darse cuenta que cuáles son estas competencias que ahora necesito como docente enfrentado a esta situación. Nosotros vamos a volver, ahora ya lo hemos escuchado varias veces, a la nueva normalidad, pero lo que se ha avanzado con la tecnología, lo que se ha avanzado con todo este aprendizaje distinto, estas posibilidades, estos entornos que estamos generando a los estudiantes, no se van a perder. Es decir, volvemos al aula, no, ya no vamos a utilizar la web, no, es después. No, ahora vamos a sacar los libros. Probablemente eso ya no pase. Utilicemos libros virtuales. Ahora utilicemos otros mecanismos distintos, pero lo que hemos logrado hasta ahora no va a dar marcha atrás, va a seguir creciendo. Tal vez ya no nos abrume tanto como nos abrumó en marzo, probablemente no, ya sea distinto, pero esto va definitivamente a cambiar. Evaluemos cómo son nuestras prácticas. Ya, o sea, ya cortamos definitivamente, ya hemos hecho un montón de cursos, hemos leído un montón, y les invito a que sigan haciéndolo, porque ya no puedo seguir llevando mi aula, mis prácticas de aula a las aulas virtuales. Ya no, ya eso cambió. Ya tengo otra perspectiva, utilizo otras herramientas, hago las cosas distintas. Entonces, evaluémonos permanentemente, hagamos una autoevaluación constante de nuestras prácticas, ¿sí? Prioricemos los contenidos. Estamos ahora con otra carga horaria distinta a la que teníamos en aula, el mecanismo es diferente, entonces prioricemos los contenidos, sin alejarnos de los que tenemos que cumplir de acuerdo al año de escolaridad. No nos alejamos de eso, porque sabemos que son muy importantes, que son necesarios, imprescindibles para ese año, pero prioricemos. Realmente yo creo que esos currículums que decíamos, camisas de fuerzas porque nos tienen atados y tenemos que dar y tenemos que hacerlo, va a seguir. El ministerio no va a dejar de mantenerlos, pero sí está en nuestra capacidad como docentes de priorizar estos contenidos, ¿sí? Trabajemos colaborativamente. No podemos alejarnos de nuestros equipos de trabajo, porque indiscutiblemente ahora a través de la virtualidad podemos avanzar mucho más rápido con los contenidos.
que a través de herramientas y a través de colaborativamente. No estamos aislados, no funcionemos aisladamente. Antes probablemente nos comunicábamos con nuestros equipos cercanos y demás, y ahora la virtualidad nos obliga a tener clases en otras partes del mundo a través, con otros equipos docentes, porque estamos todos inmersos, todos desde casas a través de la virtualidad. No es un tema solamente de nuestro país, sino es un tema mundial, y eso nos ha obligado a estar conectados con otras, compartir la misma realidad, pero estar con otros docentes de sitios muy lejanos al nuestro probablemente, pero que están sufriendo de lo mismo y que también se vieron enfrentados a una realidad a la cual no estábamos preparados, ¿sí? Pensemos, no dejemos de pensar en aulas diversas, en aulas heterogéneas. Saquemos de nuestra mente la posibilidad de que todos tienen que aprender al ritmo que yo tengo que decirles. No, eso no existe. No existía hace muchos años. Cuando éramos niños, sí. El niño que aprendía diferente, o el niño que se movía mucho, o el que interrumpía en clase, era el niño mal visto, el tonto, el que pena no aprendió, no entendió a la profe. Ahora ya no, eso ya pasó de moda, ya no utilizamos ni siquiera ese discurso para referirnos a nuestros estudiantes, sino que simplemente ellos aprenden de diferentes maneras y estamos nosotros para aprender, para enseñar de diferente manera también. Entonces, no perdamos ese enfoque de las aulas diversas. Mantengamos sana nuestra salud emocional y física. Estar detrás de pantallas durante tanto tiempo es un desafío. Nos cambió totalmente la vida, el pasar de un aula, pasar por los corredores, subir escaleras, bajar escaleras, estar con los estudiantes en todos los espacios posibles, ya cambió, pero no dejamos de pensar en nuestra salud emocional, a hacer cosas distintas, justamente lo que mencionaba Aileen hace un momento, en cuanto a estas conexiones mentales y demás que nos dan esa satisfacción para poder hacer, para poder enseñar. Si nosotros estamos bien, nuestros estudiantes van a estar bien. Si nosotros estamos afectados emocionalmente, ellos van a estar afectados emocionalmente, indiscutiblemente sus familias. Entonces, no permitamos descuidar nuestra salud emocional y física, y busquemos los espacios que sean definitivamente necesarios. En el tema de los recursos, ahora tenemos infinidad de recursos, tutoriales y demás, y si nosotros pensamos la cantidad de posibilidades que tenemos para generar esta flexibilidad y diversidad en el aula, son extraordinarios. Los tutoriales que ahora podemos hacer para que los estudiantes vean en el momento que ellos quieran y cuantas veces ellos quieran. Esa figura del docente que nadie le toca y que ya dio la clase, ya no existe. Ahora existen tutoriales y los chicos pueden verlos miles de veces, hechos por nosotros, compartidos con otros docentes, compartidos como recursos entre los equipos de trabajo. Eso ya es otra manera muy diferente de enseñar, ¿no? Estos simuladores maravillosos para que los chicos puedan aprender y que puedan ir a la velocidad que ellos quieran, simuladores de experimentos, estos que también van de la mano con los laboratorios virtuales, que los chicos a través del teclado pueden poner ciertos elementos dentro de un frasco y hacer experimentos, probablemente no físicamente, porque son químicos que no podrían manejarlos en sus casas, pero a través de los simuladores y a través de estos laboratorios virtuales, los chicos pueden ver los efectos y sentirse protagonistas en ese aprendizaje. Los videos, ¿qué páginas web van a encontrar? Entonces, estos recursos ya son distintos y están a nuestro alcance y nos permiten hacer esta diferenciación que tanto requieren nuestros estudiantes, que tanto hemos mencionado estos últimos años en cuanto a la diversidad, en cuanto al aprendizaje. Sí, eso es todo lo que les puedo decir. Creo hasta aquí, creo que estamos con el tiempo. No sé, Nela, me dirás. Y pues espero haber sido lo más clara posible. Estos espacios yo creo que son muy buenos para replantearnos nuevas posibilidades. Sí, muchísimas gracias, Paulina, muy interesante.
Precisamente una de las competencias ciudadanas, ¿no? Que nosotros manejamos, conversamos siempre, es el aprendizaje permanente, ¿no? Y con ello, pues, qué mejor que desarrollar, como tú bien lo decías al inicio, nuestro propio entorno personal de aprendizaje y también, pues, crear escenarios de aprendizaje que atiendan a la diversidad, ¿no? Muy, muy importante este punto, como bien lo comentabas. Creo que es importante también el rol del docente. El rol del docente, como también lo comentabas, es clave, sobre todo porque estamos y somos parte, ¿no? de este trabajo con aulas diversas, ¿no? No todos somos iguales y esto no debe incomodar, o sea, no debe ser una situación que nos incomode, sino más bien que entendamos y veamos cómo nosotros podemos contribuir para lograr un aprendizaje para todos, ¿no? Sin distinción, sin etiquetas. Entonces, todo esto, estas ideas que nos has dado son muy, muy útiles, muy importantes para que nosotros vayamos asimilando, las vayamos introduciendo en nuestras aulas y podamos también generar estas experiencias que son muy importantes, válidas para con quienes estamos nosotros trabajando, que son estudiantes que pueden ser con necesidades especiales o estudiantes con algún tipo de necesidad o algún tipo de discapacidad también. Tenemos algunas preguntas, María Paulina, sí, que hemos recogido en tu exposición, pero primero sí quisiera yo compartir los aportes, porque los aportes también son muy, muy interesantes, ¿no? Compartirlos, estas reflexiones que cada uno de nosotros hace. Ligia García nos dice, debemos generar espacios de aprendizaje de acuerdo a las necesidades e intereses de los chicos, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Muy importante este comentario que nos hace Ligia. Valioso, valioso. Marta Aski nos dice, hoy el estudiante construye su conocimiento, generan también sus espacios de aprendizaje. También, efectivamente, esto, y aquí también viene también un comentario de un participante que pone que, claro, sí, el docente se convierte en guía, con lo cual facilita este proceso de aprendizaje y que el estudiante genere, desarrolle diferentes canales para trabajar su propio entorno personal, porque no solamente hablamos del entorno personal de los docentes, sino también de los estudiantes. Esto es muy importante. Así es. Mercy Rugel o Rogel y Inés Mariana Mena Terán, también que nos han acompañado y han estado participando mucho. Muchísimas gracias, Inés. Y Mercy dice, motivadora exposición, María Paulina, lo relacionado con los 3 aprendizajes en que el protagonista es el estudiante y los docentes somos los guías. Beatriz Vera, por otro lado, dice, es muy importante dejar que ellos mismos generen su propio aprendizaje. El constructivismo ha dado muy buenos resultados y esto hemos también escuchado o leído muchos comentarios de nuestros docentes y educadores que sí dicen, estamos trabajando, nuestra teoría, el constructivismo es parte, se ha incorporado ya en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo de las diferentes actividades, planificaciones, porque es parte también para que los niños puedan desarrollar, ¿no? Pues se puedan construir su propio conocimiento. Carmen Rosero dice, claro que sí, los docentes somos intermediarios, facilitadores de los aprendizajes considerando esa diversidad, pero llevando siempre la unidad del grupo. Nancy, y con esto ya voy terminando de los aportes, que me han parecido interesante recogerlos. Hoy en día los estudiantes se mantienen en clases virtuales. Esto es muy interesante comentarlo y ver cómo podemos abordarlo, ¿no? Hoy en día los estudiantes se mantienen en clases virtuales, pero al mismo tiempo pasan jugando con sus amigos. No sé si quizás conocemos esta situación, para muchos es algo normal ahora mismo, ¿no? Mientras que el docente da la clase, pues los niños pues no atienden, se distraen, ellos están en otra cosa. Entonces decía que esa es la realidad. Y luego Giovanni nos dice, lamentablemente, muchos estudiantes que tienen internet, ¿sí? Porque hay quienes no tienen, pero los que tienen no se conectan a las clases o quizás no atienden. Y también estamos hablando de esa diversidad, ¿no? Cómo llegar a los niños y niñas que no logran conectarse, no logran entrar en contacto con la clase, con el profesor,
compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esta realidad cambie, María Paulina? Yo creo que lo que sería ideal en ese momento es generar espacios más pequeños, más flexibles, que lo mencionamos en algún momento, estos espacios flexibles de aprendizaje. Los chicos en la virtualidad estamos en la pantalla con un montón de camaritas y vemos que todos se mueven y que todos tienen intereses diferentes y que quieren hacer cosas distintas y demás. Cuando nosotros logramos que haya espacios más pequeños de aprendizaje, de que los chicos puedan hacer grupos más pequeños y en esos grupos puedan desarrollar más su comunicación, desarrollar otras formas de comunicarse más pequeñas, son espacios muy valiosos. Yo sé que no siempre es factible, es distinto, pero sí podemos pedirles a los chicos que hagan estas conexiones alternativas con sus otros compañeros, con sus pares, para aprender. Entonces, yo creo que eso es ideal, tratar de que estén todos al mismo tiempo y unirlos de acuerdo a nuestra visión como guía, como tutor, como docente, cómo los unimos, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a qué forma tal vez de temas tienen en común. Entonces, eso genera que los chicos se interesen más porque van a compartir. Desde que yo estoy generando estos espacios más pequeños, el aprendizaje ha sido muy distinto, los chicos están más tranquilos, más emocionados. Vamos a hacer grupos, porque claro, estos espacios son más pequeños donde ellos les digo, si ustedes terminan de compartir, de investigar, de crear el documento y después lo vamos a poder programar, los chicos están entusiasmadísimos y ¿y qué otra herramienta podemos utilizar para compartir esta información? Y también con los del otro paralelo, ¿no? Y con los del otro. O sea, ya vemos que esto ya es una red gigante que ya no va a dar marcha atrás y que nosotros tenemos que pegarnos del acelerón, no pasos más grandes, ¿no? Pasos más grandes con el aprendizaje, con enseñanza. Excelente, muchísimas gracias, María Paulina. Juan Marcé Freire nos pregunta, ¿cómo desarrollar? Porque hablamos en un momento sobre las destrezas, las competencias en los entornos, y él nos pregunta, ¿cómo desarrollar destrezas y competencias en estos entornos virtuales? Yo creo que muy atadas a los objetivos, Marcelo, muy atadas a los objetivos. Cuando los estudiantes, como lo mencionamos, los estudiantes tienen sus propios objetivos y sus propias expectativas en cuanto al tema, en cuanto a los contenidos, los chicos definitivamente aprenden de otra manera. Porque ya no es solamente lo que el profesor me dijo y yo tengo que seguirle muy a la par, muy tajantemente, si lo podemos decir. Ahora, si esto lo atamos al objetivo que el estudiante tenga con el tema y el objetivo personal y su expectativa, lo vamos a lograr. Obviamente es un camino largo, es un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación con nuestros grupos de estudiantes, pero no imposible. Ahí está el chip que cambiamos, del chip de ahora yo soy flexible. O sea, yo soy una guía, solamente soy un tutor que está encaminando la información, nada más. Pero quienes son ahora los dueños de todo son ellos. Ya no los puedo tener a los niños metidos, como decíamos, dentro del aula. Y el aula yo tengo control dentro del aula y mis estudiantes. Ahora ya no. Ahora están en sus casas conectados con 1000 cosas. Y como decía Nel en un aporte, que claro, los chicos están, mientras la profe está hablando y está diciendo, el chico está chateando con el amigo de al lado y jugando alguna otra cosa. Nos enfrentamos a esos desafíos. Antes decíamos, en el aula este guagua no se queda quieto, se sale, quiere salir por la ventana, va a voltarse por el balcón porque es inquietísimo. Ahora vemos que tenemos otros desafíos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Controlando, o sea, no controlando, pero justamente generando mayor actividad con cosas más desafiantes. Vamos a hacer una ruleta, vamos a hacer introducir temas. Tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten hacer esto y definitivamente ahí vamos a tenerles más enganchados a los chicos, ¿no? Pero es una realidad que ellos ahora chatean y juegan en otro espacio, ¿no? Entonces, es distinto. Correcto. Es un desafío. Claro. Es un desafío. Es todo un desafío. María Paulina, mira, María Fernanda Intriago Herrera nos dice, y aquí ya tocamos el punto álgido en esta conversación, que es la falta de conectividad.
¿qué pasa? Donde no se posibilita Internet, nos dice cómo conocerían o cómo trabajarían el PLE o el entorno personal de aprendizaje, porque entendería que lo están visualizando como algo para llevarlo a cabo de forma online. Claro, evidentemente el entorno personal de aprendizaje lo podemos hacer de forma online o de forma offline. Entonces, nos dice esto y nos pregunta, ¿no habría conocimiento ni acceso, menos independencia? Entonces, ¿nos puedes comentar? Y aquí también hago una relación con una de los comentarios de Vicente Pascuel, que dice que, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto si en nuestro país, pues, tenemos un porcentaje alto de estudiantes que no tienen conectividad para generar estos espacios, ¿no? Nosotros tenemos que como docentes, pensar en todos, definitivamente pensar en todas las posibilidades. Habrá chicos que nosotros podamos comunicarnos con la tecnología que nosotros tengamos, pero los chicos no tengan la tecnología y no tengan la conexión. Pero no podemos dejar de pensar en de qué manera ellos van a aprender. Yo creo que la posibilidad que nos da de que estén en sus casas y de acuerdo al entorno en donde están ellos, aprendan. Si ellos están en un espacio mucho más remoto que tal vez en una ciudad, pensar qué recursos tienen ellos cerca para que su aprendizaje no se detenga. Entonces, eso hay que pensar en ese tipo de recursos. Probablemente los docentes que íbamos a una institución y que teníamos recursos, digamos, laboratorios y demás para poder trabajar con los chicos, ahora esos laboratorios se volvieron la casa. Entonces, cambiamos estas perspectivas que teníamos o los recursos que teníamos, decíamos, a ver, mañana van a traer 2 sorbetes y van a traer el papel y ni sé qué para armar el experimento. Ahora vemos qué tienen en casa, con qué recursos tienen en casa para poder construir ese aprendizaje con lo que tienen. Obviamente el Internet es muy necesario para justamente construir estos entornos, pero mientras el Internet o las posibilidades de conectividad no lleguen a ciertos sectores, tenemos que pensar qué tienen cerca para que esto no se detenga. Pero igual van a construir su entorno. Entonces yo tengo la granja, tengo tengo la de acá, tengo tierra, tengo paja que en la ciudad no hay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero claro, ahí es donde nuestra creatividad se multiplica y se potencia a lo más. Yo entiendo y realmente es una preocupación que como yo creo que como docentes, como país, nos vemos enfrentados y definitivamente. Pero nosotros somos creativos, nosotros somos docentes, somos los más creativos de las profesiones, así que está en nuestras manos pensar en todo, pensar en todo lo que tenemos. Claro que sí, María Paulina. Y bueno, ya vamos terminando este espacio, nos hemos alargado un poquito. Sí me encantaría leer porque hay muchos comentarios, lindos comentarios que nos hacen los docentes, educadores que hoy mismo nos están escuchando, nos están viendo. José María Egas nos dice, muchas gracias por estas disertaciones, son muy interesantes y con temas acordes a una realidad distinta para todos y que cada vez necesitamos más y más herramientas. Nos dice Verónica Bustos, la diversidad es un reto educativo, justamente, es un desafío, pero sí se puede lograr si nos enfocamos en la manera en que ellos aprenden, ¿sí? Y estamos ya hablando de personalización, María Paulina, es muy importante esto que dice Verónica, para trabajar de manera proactiva. Muchísimas gracias, Verónica, por tu aporte. Y tenemos muchísimos. Beatriz nos dice, la pandemia es aún incierta, pero nos ha dejado enseñanzas de que los maestros podemos adaptarnos a diversos entornos. Muchísimas gracias por este evento. Y hay más, hay muchos más comentarios. Muchísimas gracias, queridos docentes, educadores, a todos ustedes también por estar presente, participar, interactuar. Todos estos espacios son muy, muy importantes para todo nuestro proceso de aprendizaje, de reflexión, y les agradecemos muchísimo por que hayan podido estar presentes, estar, como decía yo al inicio, con todos los sentidos activos para poder escuchar estas presentaciones. Muchísimas gracias, María Paulina, por compartirnos todas estas ideas, claves muy interesantes, que esperemos que, bueno, lo podamos aplicar, porque de eso se trata, ¿no? Ver de a poco cómo podemos aplicar y como decía también María Paulina, es decir, tener sobre todo
esta empatía también con nuestros estudiantes, poder escucharlos, poder entender, ¿sí? Y sobre eso también marcar cuál es nuestro paisaje de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo queremos nosotros trazar este camino para trabajar con ellos? Así que te Sí, agradecemos muchas muchísimo, María gracias. Paulina, por Con mucho gusto, compartirnos Andrea. en este espacio todos tus aprendizajes, todos tus conocimientos. Claro que sí, Nela, para mí es un gusto y no olvidemos que este momento de la virtualidad es una valiosa oportunidad para la diversidad. Muy valiosa, no la desaprovechemos. Y con la viada a la nueva normalidad que nos espera, pues sigamos pensando en esto como una oportunidad y un desafío, ¿no? Con mucho gusto, Nela, me encanta. Muchísimas gracias, María Un Paulina. abrazo muy grande. Gracias. Uno para ti también. Bueno, yo comunicarles que les hemos compartido la encuesta de participación para que por favor puedan registrar su asistencia. ¿Sí? Les estamos compartiendo en el chat seguidamente porque sabemos que el chat va fluyendo muy deprisa, entonces les estamos compartiendo el enlace para que por favor lo puedan completar. Con esto y agradeciendo a todos los ponentes que han participado, a todos ustedes que nos han escuchado, nos han visto durante estos 2 días de encuentro, ayer y hoy, queremos agradecer a todas las personas también que han colaborado, que han hecho posible este encuentro, nuestros aliados, colaboradores. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo conjunto que ha hecho posible lanzar este encuentro de docentes. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar este evento, cerrar este encuentro. Paola, te invito también para que puedas participar en esta clausura. Ajá, hemos llegado ya al final de este encuentro, muy contentos y yo espero que también ustedes lo estén. Un encuentro de docentes que en una situación normal, ¿sí? En una situación normal, sin pandemia, podría haber sido presencial, pero este año, llamémoslo de COVID, nos llevó a reformularlo y armar todo un programa virtual, con lo cual no nos podríamos haber imaginado anteriormente el alcance que esto tendría, ¿verdad? Esto, como a muchos de ustedes, docentes, educadores, nos ha pasado y créannos que nos cambia a todos, pero también nos hace ver nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Que quizás no las habíamos visto ni pensado antes y que ahora sabemos que están, ¿no? Y están para quedarse. Convivir, exactamente. Convivir en nuestro medio social, cultural, educativo, con un entorno híbrido, porque lo presencial, Pau, es algo que no va a dejar de existir, ¿sí? Necesitamos el contacto humano, esto es muy, muy importante, la interacción social, la importancia de la escuela, lo presencial, pero está claro que no vamos a dar un paso atrás, sino continuar con todo este aprendizaje que hemos logrado en todo este año, desde el manejo de herramientas digitales, el desarrollo de estrategias y metodologías de aprendizaje en entornos virtuales, ¿verdad? Todo esto para generar mejores experiencias de aprendizaje entre nuestros estudiantes, pero sobre todo dentro de la parte socioafectiva, ese contacto, atención personalizada necesaria en un modelo de educación híbrida donde sabemos que lo presencial y lo virtual va a coexistir. Haciendo una recapitulación de lo que fue este encuentro de docentes, Paola, que estuvo enfocado bajo 4 dimensiones de la experiencia docente, ¿no? Ya creo que todos conocemos cuáles son, ¿no? Imaginar, crear, conectar y transformar. Vimos el primer día, ayer, sobre modelos educativos que inspiran a través de
nos acompañó Alfredo Hernando y Bruno Iriarte, y que se hablaba de una escuela que pudiera promover esa libertad, la autonomía en los estudiantes y, por supuesto, un enfoque hacia y lo hablábamos mucho, la personalización del aprendizaje, creando paisajes de aprendizaje que conecten, que transformen a nuestros estudiantes. Tuvimos también ayer, si recuerdan quienes estuvieron, docentes que compartieron sus experiencias en clase, y me quedo con la frase de una de las docentes, Rocío, que nos decía: debemos como docentes inspirar a otros docentes para que descubran nuevas posibilidades. O sea, hermoso. Cambiar mentalidad, cambiar actitud y cambiar el mundo. Mario también nos decía, debemos de crear redes de apoyo entre docentes, ¿no? Para crear bases que puedan también generar todo este proceso de transformación. Y Natalia también nos decía, creemos, trabajemos con nuestros colegas docentes, generemos comunidades de aprendizaje. Ella conversaba sobre la lengua quichua, todo este proyecto que realizaron también. Y que luego, bueno, en la tarde, Pau, tuvimos este espacio de reimagina tu ruta, ¿no? Cómo transformar el caos en la oportunidad, reconocer emociones ante ello y las conexiones alternativas, cómo conectar con los estudiantes sin acceso a Internet, ¿no? Con Juan, que nos acompañó, Juan Samaniego. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos espacios más interiores, más reflexivos, Paola? Sí, yo creo que ha sido una jornada bien interesante en la que hemos podido pasar, primero en entender que la pandemia y todo esto del coronavirus nos ha llevado al sentido de posibilidad. Algo que vivimos desde la mañana, escuchando a los dos autores de los libros y todo su recorrido que han tenido en entender qué pasa con modelos educativos de diferentes partes del mundo, finalmente recae en esta posibilidad, ¿no? En el creer que es posible, y justo por eso quisimos empezar con la frase de docentes que imaginan, porque parte de la imaginación no es solo pensar en sueños, sino cómo volvemos tangibles esas ideas, ¿no? Eso que imaginamos y lo que quisiéramos para nuestros estudiantes, no solamente en el marco de la pandemia, sino en general cuando somos educadores o cuando trabajamos en temas de educación. Entonces, esa creo que es una de las grandes inspiraciones que nos llevamos, el imaginarnos y el creer que es posible. Y la otra que creo que decía mucho Juan también, ¿no? En su sesión de la tarde, es cómo miramos no solo el papel y no solo las instrucciones, sino cómo traducimos todo este aparato en las acciones que recaen en una buena experiencia para nuestros estudiantes, ¿no? Si nosotros ponemos a los estudiantes, como decía también otra panelista de Ideas de 10, si los ponemos a ellos como los protagonistas, entonces somos capaces de comprender y no solo de imaginarnos, sino también de crear cosas y soluciones de forma compartida, incluso con los padres de familia, que es otros miembros de la comunidad educativa que hoy comenzaron a tomar también protagonismo. Entonces llegamos un poco a esas conclusiones del día, y también creo que a partir de hoy, ¿no? Ya pasamos no solo de imaginar y de conectar, sino también a crear, ¿no? Y a crear en el sentido de cómo nos unimos, ¿no? Esta pandemia, algo que nos hizo reconocer es que necesitamos hacerlo juntos, ¿no? Justo hoy decía, ¿no? En la mañana la panelista también de soluciones educativas decía, bueno, es momento de compartir lo que nosotros creamos, ¿no? Es momento de compartir lo que nosotros hacemos para que quizá otro docente lo pueda aprovechar. Entonces eso me parece bastante lindo desde las competencias y las comunidades de aprendizaje, ¿no? Cómo las comunidades de aprendizaje de una u otra forma pues van creando estos lazos, a veces presenciales. Por ejemplo, en las zonas rurales, leíamos en el chat un ejemplo de una docente de México que decía que ella tenía pizarras, como pizarras interactivas, pero presenciales. Entonces, en la parroquia, en la parte de la comunidad, tenían una pared que dejaban ahí mensajes los docentes para los estudiantes, y los estudiantes de repente en otro momento pasaban, leían, recogían y dejaban cosas
en el mismo muro. Entonces, al final, bueno, es un espacio interactivo, presencial, rural, que facilita la interacción también, ¿no? Entonces, me pareció una práctica bien interesante que compartieron en el chat y que creo que eso es parte de lo que vamos haciendo, ¿no? Ingeniándonos y entendiendo cómo trabajamos. Entonces, eso fue como la mañana del día de hoy, que también nos inspiró bastante los dos docentes, el docente que transformó su aula y una tablet de hace muchos años en algo útil y funcional, ¿no? Y a veces creemos que necesitamos tecnología de punta y más bien lo que necesitamos es recurrir un poquito a la creatividad. Y por el otro lado, también sorprendida de la docente Claudia, de cómo transformó la física y dice, hay elementos muy sencillos, ¿no? Y algo que dice es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es física y si sabemos cómo aprovecharlo, pues no importa si el ambiente es urbano o es rural, sino que tenemos estas dos posibilidades. Y bueno, en la tarde, tú que estuviste mucho más presente en las sesiones, ¿qué nos llevamos de la tarde, Nela? Totalmente, Pau. Yo creo que hay un momento que me ha gustado y que lo he visto, digamos, en muchos comentarios que se han hecho en el chat, y fue este espacio de coaching, de reflexión, ¿no? El espacio de reimaginar tu ruta, ¿no? Porque entramos también más en las conexiones, ¿no? Esta sesión era más ver cómo conectamos y cómo nos transformamos a nosotros mismos. Entonces, el espacio Reimagina tu ruta, que lo trabajó Aileen, ¿no? Nos dio una mirada a cómo trabajar, cómo enfocar estos esfuerzos que hacemos hacia un crecimiento personal con una serie de técnicas, ¿sí? Muy importantes para que nosotros podamos transmitirlos a los estudiantes. Ya lo ha estudiado, en este caso, John Hattie, y lo decía también José Ramón Gamo en una de sus charlas muy interesante que les recomiendo, del espacio Aprendamos Juntos, del BBVA. Una de las claves para incidir en la mejora del aprendizaje de los estudiantes es la capacidad del docente de convencer, de transmitir la confianza en los estudiantes y creer en ellos, ¿sí? Creer en ellos en el sentido de que sean capaces de mejorar, que es lo que se llama generar una mentalidad de crecimiento en los estudiantes. Esto es un tema muy importante y que se trabaja también en estos espacios de reflexión, de crecimiento personal. Y finalmente, esta última charla de transformar el proceso de aprendizaje para atender a la diversidad con María Paulina, muy enriquecedor en el sentido de cómo podemos atender a esa diversidad a través de los entornos que ahora mismo estamos trabajando, que ahora mismo nos estamos desenvolviendo, que estamos aprendiendo, que estamos innovando, ¿verdad? Para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí finalmente yo sí quisiera, Pau, volver a una pregunta, ¿no? que siempre nos hacemos y que es muy importante también tenerla, ¿no? e irnos reflexionando. ¿Qué va a quedar de esta pandemia en la educación? ¿Qué va a quedar, Pau? Sí, creo que una de las cosas interesantes, justo con lo que empezó Alfredo Hernando, ¿no? Que decía, estamos dejando de lado la educación tradicional para pasar a una personalización del aprendizaje. Y creo que hay dos temas que mencionabas incluso antes, ¿no? Primero, cómo aprovechamos la tecnología para poder escalar el aprendizaje de nuestros estudiantes y personalizarlo. Pero por el otro lado también, ya la pandemia nos llevó a romper las cuatro paredes, ¿no? De un salón de clases en el que mayormente, digamos, como que el salón de clases creíamos que eso significaba educación, ¿no? Yo he visto evolucionar, por ejemplo, los automóviles, los coches han evolucionado a lo largo de estos años, ¿no? Veíamos las carretas, las cuatro ruedas, nos inventamos el motor y tenemos autos ahora que son espectaculares. Pero si vemos fotos de la educación, cuando teníamos los autos que se jalaban con caballos, son exactamente igual a las que teníamos hasta antes de la pandemia. Hoy, por primera vez para mí, históricamente, hemos pasado de la escuela tradicional a un poquito de sacudida, ¿no? Un poquito de sacudida para todos, sacudida en la que entendemos que los padres de familia sí tienen un rol en la educación, ¿no? Donde entendemos que hay que trabajar con ellos para hacer que las cosas sean diferentes. Y para mí eso es algo que debe quedarse posterior a la pandemia, ¿no? El hecho de que los padres estén más involucrados y más conectados y comunicados con los docentes
y por el otro lado entender que cada estudiante es único y tiene su contexto. Algo que creo que es muy enriquecedor para los docentes también es que hoy el estudiante ya tiene un contexto, porque incluso cuando enciende su cámara, yo entiendo cómo es su casa, ¿no? Entiendo cómo es su realidad, si tiene muchos hermanos, si puede conectarse, si no tiene acceso, si desayunó, si hay alguien que se preocupa por él o por ella en casa, ¿no? Y todo eso al final redunda en la brecha educativa que estamos desde el programa Profuturo pues tratando de cerrar y de brindarle finalmente a los chicos pues una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Y esta experiencia enriquecedora pues también parte de entender el contexto del estudiante. Entonces, creo que eso también es algo que debería quedarse para la posteridad, y creo que otra cosa es que ahora en la agenda pública, por primera vez, la educación está en el discurso, ¿no? Está en los medios de comunicación, está en los periódicos, está en las redes sociales, y se volvió un tema de interés. Creo que como nunca antes. No sé ahí qué opinas tú al respecto. Sí, totalmente. A mí me encantaría escuchar también a nuestros docentes qué nos dicen, qué se llevan también, qué opinan, ¿no? Sandra Sánchez nos dice, gracias, se lleva muchos aprendizajes, refleja emoción por tan buenos talleres en 2 días. Me encantaría escucharlos, nos encantaría escucharles. Y sobre esto de qué es lo que podemos aprender o qué nos queda, yo creo que aquí me gusta un poco citar a Melina Furman cuando nos decía las ganas de explorar nuevas maneras de enseñar, Pau, de replantearnos el uso de los tiempos, de los modos de aprender, y también darnos cuenta, que también lo sigo insistiendo y lo sigo diciendo, cuánto necesitamos como sociedad de la escuela y de los docentes, ¿sí? En el programa Profuturo, nosotros siempre decimos el docente es el principal pilar del programa, es donde nosotros articulamos todas las acciones hacia los docentes, es el principal eje de la transformación educativa. Por tanto, Pau, yo me quedo con eso, me quedo con digamos, ¿con qué nos quedamos en esta pandemia? ¿Qué aprendemos? Pues eso, un aprendizaje permanente, ¿sí? Creando comunidades que comparten, ¿sí? Comparten, aprenden en sus escuelas, con otras escuelas, construyendo una escuela creativa, inquieta, en busca del bienestar de la comunidad educativa. Y nuevamente el papel del docente, clave, fundamental, determinante para que incida en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí también yo saco a colación, y creo que también es un tema que lo hemos tratado en el encuentro, ¿sí? Y que nos dice también Michael Fullan, ¿no? Nos dice que lo que trae mejora a las escuelas es la colaboración entre docentes con familias, entre centros educativos, y es la mejor manera para mejorar el sistema educativo. Por lo tanto, queridos docentes, comunidades de aprendizaje, comunidades que aprenden, que comparten, es muy importante. La verdad que, Pau, estos espacios nos llenan mucho, nos motivan a seguir aprendiendo, a identificar cómo puedo mejorar por mí y mejorar también por el resto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un espacio y es un momento también que todos estos conversatorios, estas participaciones que hemos tenido con los docentes, nos invita también a repensar, reflexionar, quizás cosas que no la habíamos imaginado antes, ¿no? Y en eso, no sé si tenemos comentarios que nos dicen los docentes para que también formen parte de este cierre, de esta clausura, queridos. Sí, claro, creo que el chat ya se activó también bastante, y bueno, justo Sian va a quedar mucha capacidad de desarrollar el aprendizaje, y algo que quería hacer también es compartirles un poquito nuestro muro para que lo vean todos ustedes. Hemos recibido tantas cosas tan positivas, ¿no? Comentarios, hablando también de excelente por el taller. Araceli Gómez nos dice muchas gracias por todos sus conocimientos compartidos. En base a eso podemos mejorar nuestra aula virtual. Quedo agradecida con excelentes expositores. La tecnología, ¿no? Dice Ana Armas, es parte esencial hoy en día, y así luchamos para enseñar y mejor día un mundo digitalizado, por supuesto. Y sobre todo también creo que esta pandemia nos ha hecho entender que aprendemos, ¿no?
A veces decimos, no, yo ya no estoy para eso de la tecnología, o yo ya tengo 30 años enseñando. Pues creo que es el momento justo de refrescar, ¿no? Lo que nuestra labor docente, que a mí me encanta tanto y que creo que hoy tenemos esa oportunidad de aprender totalmente. Alicia Córdoba, de la escuela Arcesio González, Vélez de Ecuador, de Sucúa, dice: gracias por impartir varias herramientas que nos ayudan en el proceso de aprendizaje. Me encantó el tema del uso de redes para fines educativos, excelente espacio. Catherine Delgado, de Manta, Ecuador. De ahí, excelente experiencia, dice: ha sido una gran experiencia de aprendizaje, intercambio de saberes, nuevas tendencias de educación, mil gracias por compartir. De la Escuela Amazonas, Elvira Auquilla, dice: las ponencias de hoy fueron excelentes, ya que nos incentivan a crear espacios de aprendizaje acorde a la realidad que vivimos. Y bueno, tenemos, la verdad es que muchísimas palabras igual de cómo han ido experimentando estos 2 días los docentes y la comunidad educativa. Me encanta ver todos esos comentarios que se han generado en el muro y nada, agradecer muchísimo a los docentes que nos han acompañado desde varias provincias del Ecuador, desde Esmeraldas, desde el Cantón Quinindé, Santa María de los Cayapas, nos han acompañado desde Loja, Guayaquil, Quito, La Tacunga, El Oro, Pastaza, Galápagos, yo sorprendida, Galápagos. Hemos tenido también de Santa Elena, de diversos puntos de la ciudad, no me quiero dejar a nadie. Tenemos también de Azuay, Cañar, Carchi también, prácticamente, incluso de Imbabura también, Chimborazo, Pastaza, bueno, no sé, no me quiero dejar. Escríbanos en el chat si es que me estoy olvidando de alguien, de los que he podido leer. Pero agradecerles muchísimo y comentarles también, dejamos abierto este espacio, comentarles que dejaremos la web disponible para que ustedes puedan acceder a los recursos educativos relacionados con lo que hemos visto, que puedan participar y dejarnos también sus experiencias en este muro que Pau les compartió y reflexiones para que todos podamos aprender de todos. Esto es muy importante. Asimismo, y también como Pablo les comentó esta mañana, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje docente Profuturo en Facebook que tenemos, donde los docentes comparten, interactúan, intercambian experiencias, aprenden. Y les invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales de Fundación Telefónica Movistar Ecuador, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, ya que ahí vamos compartiendo también todas las actividades abiertas y gratuitas que hacemos. Esto, pues, Paola, yo creo que con esto pues podemos ya dar cierre a este encuentro maravilloso por haberles tenido a ustedes participando constantemente, interactuando. Eso creo que nos alegra y alegra a todos los panelistas, todos los ponentes, tener ese nivel de interacción, participación, porque nos da a entender que esta es una profesión que está viva, ¿no? Que está latente, ¿no? Y está ahí en constante capacidad para aprender, para innovar, para transformarse. Por tanto, desde Fundación Telefónica y su programa Profuturo, nuestro programa, les damos las gracias a todos y todas y esperamos que este encuentro les haya servido, les haya gustado y que puedan llevarse sobre todo muchos aprendizajes para irlos poniendo en práctica. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos verlos el siguiente año. Hemos tenido una gran acogida, más de 13,000 docentes han estado activos en diferentes momentos en nuestros espacios, así que muchísimas gracias. También nosotros como aliados ejecutores desde Childfund Ecuador estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir con Fundación Telefónica Movistar y sobre todo con la ejecución del programa Profuturo. Así que muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Recuerden que todo el contenido va a estar en la página web. Hasta pronto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias.